Hola, soy Procristo, el autor del primer blog anticorrupción chileno. Esta exposición la denominaré La Rebelión en Quietud. El 18 de octubre del 2019 surge el gran estallido social en Chile, fenómeno en el que se conjuga un conjunto de condiciones a las que denominaré los 16 caballos del apocalipsis chileno. 1. El sobreendeudamiento. 2. Los bajos ingresos salariales. 3. La delincuencia e inseguridad pública. 4. El injusto sistema de pensiones. 5. La precaria salud pública. 6. El endeudamiento universitario. 7. Los excesivos impuestos territoriales. 8. El difícil acceso a la vivienda. 9. La pérdida de puestos laborales originadas por migrantes y o modernización de las operaciones. 10. La crisis de la educación pública. 11. La corrupción del mundo político, de las instituciones, fuerzas armadas, policiales y carcelarias. 12. Los abusos y lucros desmedidos de las empresas como luz, agua, TAG, peajes, combustible. El calentamiento global, sequía y contaminación. 14. La insensibilidad e incapacidad de los gobiernos post-dictadura en la resolución de problemas del pueblo. 15. Las desigualdades económicas entre la minoría rica y la mayoría pobre y avasallada. Y 16. Las incertidumbres de una población que envejece en presencia de los 15 flagelos anteriores. El pueblo sin dirección puede ser anulado en sus demandas. No obstante, existe al menos una forma viable de mejorar la vida dentro de un contexto estratégico. Así, el levantamiento social chileno puede terminar en guerra civil o en una dictadura civil-militar. Un poco de historia. Desde tiempos inmemoriales, los movimientos por descontento de las sociedades menos favorecidas han sido suprimidos y anulados, sea inicialmente por pagos desde el poderoso a traidores de la causa o vendidos, quienes delataban a los cabecillas organizadores del descontento, los cuales eran torturados y eliminados en tiempo en que no existía el término de derechos humanos. Luego, en conflagraciones bélicas aparece el espía, un personaje infiltrado en el territorio enemigo, encargado de recoger la información, sea de movimiento de tropa u otra información que sirva para la neutralización del enemigo. Luego aparecen los saboteadores, que utilizando información del espía podían causar severos daños al material bélico, a las vías de acceso a su puente. Luego aparece el agente, personaje especializado dependiente de una red u organización macro destinado a múltiples propósitos. No obstante, subiendo en escala aparecen los assets, son principalmente personajes influyentes, políticos, militares, policías, empresarios, al servicio de organizaciones mundiales. La idea es realizar intervenciones políticas a gran escala. Así se crea la Escuela de las Américas, o escuelas de asesinos, donde se adoctrinaron políticamente a los oficiales de todos los ejércitos latinoamericanos, preparándolos para reprimir las fuerzas contrarias a los intereses de Estados Unidos en el área, muchas veces llegando al delito y el asesinato. Luego llega el proyecto Camelot hasta llegar al Plan Cóndor. El Plan Cóndor es el nombre con que se conoce el plan de coordinaciones de acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, esporádicamente Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, con participación directa de los Estados Unidos, llevado a cabo en la década de los 70 y 80. Esta coordinación implicó oficialmente el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslado entre países y desaparición o muerte de personas, considerada por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado. El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores
a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política. La policía. Las policías tienen entre sus filas personajes infiltrados dentro de organizaciones criminales y en el propio lumpen, a fin de conocer las actividades y estudiar sus modos operandi de nuevo delito. En este mismo sentido existen los personajes del aparato de inteligencia militar o nacional que actúan en el ámbito político. Los aparatos de inteligencia no se disuelven ni desaparecen, mutan. En el caso chileno, los aparatos de inteligencia fueron estratégicamente disueltos por Pinochet de la siguiente manera. Los agentes pertenecientes al ejército fueron trasladados y reubicados física y administrativamente en la Marina, los de la Marina a la aviación y los de la aviación al ejército, a puestos, mandos y rangos inferiores o ligeramente equivalentes sin complejidades técnicas. No sucedió lo mismo con Carabineros. Así, desaparecieron del escenario democrático. Sin embargo, no todo fue perfecto. Llegado el tiempo de jubilar, se crea un conflicto de intereses, pues jubilaban con menos dinero que el correspondiente al rango que tenían antes del traslado o al rango que deberían haber tenido si hubieran seguido sus respectivas unidades. A ningún periodista se le ocurrió que un militar vistiera de marino o un marino de aviador. Podemos colegir o inferir de lo anterior que a diferentes escalas existen poderes ocultos, secretos y por ende tenebrosos que actúan al servicio de organizaciones al margen de la vida común, cuyo trabajo es desviar la atención a otros más oscuros. La realidad de los encapuchados. Todos los que utilizan una capucha no obedecen a los mismos intereses. No obstante, existen encapuchados intelectuales que son los arquitectos del descontrol del pueblo. Así que puedo enumerar los encapuchados, que son los encapuchados propiamente tal o idealistas, los encaputopos, encapuchados infiltrados o topos, los encapuchantas, encapuchados lumpen, los encapuchancros, encapuchados ocasionales. Seguidamente están los descapuchados, los circos descapuchados, los que tienen el control de los medios de comunicación, los redes sociales descapuchados, creadores de contenidos falsos y distractores, y los montajes descapuchados, cambian, modifican, contaminan y crean sitios de los sucesos. Los encapuchados son jóvenes idealistas que luchan contra las aberraciones de los sistemas, estratégicamente ocultan sus rostros, no por cobardía, sino por seguridad, para no ser identificados, ya que luego serán sancionados y reprimidos por la autoridad para frenar cualquier intento de cambio. No obstante, su forma de lucha son discutibles. Sus objetivos no es la distribución per se, sino hacer visible un problema. Los encapuchatopos son agitadores profesionales al servicio de manos negras, especialistas en generar caos para diferentes cúpulas de poder. Son diferentes grupos, aparentemente sin coordinación entre ellos, financiados automatizadamente por nóminas desde bancos extranjeros al estilo de agentes encubiertos terroristas. Los encaputopos generalmente son individuos pertenecientes a las alianzas del poder gobernante que tienen relación directa con fuerzas armadas, policía y políticos. Incitan al caos para desviar la atención respecto a algún escándalo político, como son los casos de coima o corrupción institucional a diferentes esferas. Luego tenemos los encapuchantas. Son encapuchados lumpen, con diferentes motivaciones personales. Primero, vándalos antisociales que disfrutan de destruir casi como diversión. Oportunistas que buscan obtener ganancias, sea de saqueo o pillaje. Y por último, a este pertenece el lumpen especializado, desvalijadores de cajero automático, secuestros, drogas. Luego tenemos los encapuchancros, encapuchados ocasionales. A esta variedad de encapuchados pertenece un grupo selecto de personajes, pagados al servicio de grandes corporaciones, cuyo fin es el robo o sustracción de información industrial. Su arma principal es el sabotaje, ya sea sabotaje a la competencia o el autosabotaje a fin de cobrar seguro, quienes pueden ser ejecutivos, inversionistas o dueños de empresas que han diseñado un protocolo y las condiciones y ocasión para el sabotaje, como estrategia para obtener lucro hasta el peor de los casos. Participan en la sustracción de piezas o repuestos críticos, destrucción de instalaciones, servidores y o quema de documentación sensible. Ahora, los intelectos descapuchados
que son otra variedad en el fondo de los encapuchados. Son individuos y organizaciones de ellos, constituyendo la interfaz comunicacional entre el poder y lo que oculta tras poder, de los cuales podemos notar que no existe la capucha física, impunes personajes amorales con un velo total. Y aquí están entonces, a este grupo pertenecen los circos encapuchados. Es un grupo selecto de personajes que no utiliza capucha física, son los encargados de ocultar las realidades de los medios de comunicación. En Chile, estos individuos están asociados a directores, productores de prensa y televisión, son los que definen los contenidos de los matinales, la farándula, las teleseries y la propaganda. Luego tenemos las redes sociales, desencapuchados o encapuchados. Son activistas especialistas no visibles en prestar servicio para actuar en las redes sociales y crear diversos contenidos con información falsa, rumores, memes, etc. Los montajistas encapuchados son el grupo de mayor peligrosidad, corresponde a los brazos más oscuros del caos, asociados a las organizaciones de inteligencia y contrainteligencia, encargados de fabricar, modificar los sitios de suceso, son la red de apoyo a los encaputopos. La pregunta es, después de esto, no hay ninguna oportunidad a nivel personal, pero pensemos qué hacía el presidente Sebastián Piñera la noche anterior al 17 de octubre de 2019. El astuto y soberbio presidente chileno, Sebastián Piñera, creía que tenía el control de los destinos de cada chileno en el puño de su mano izquierda, mientras que con su mano derecha, el gobierno de su segundo mandato siempre estuvo en manos de sus empleados, a quien era llamado comité asesor, mientras él estaba preocupado y ocupado de sus negocios familiares. Porque es claro, no se iba a su casa y seguía gobernando a tiempo completo. Al zorro se le caen sus dientes, pero nunca sus mañas. El empresario tramposamente estaba dirigiendo los destinos de sus empresas, mientras el pueblo juntaba chauchas para llegar a fin de mes. En estas circunstancias se enfrenta a dos dilemas. Perdió el control de su mano izquierda, el pueblo, y está realmente apavorado de perder el control de su mano derecha, sus empresas e inversiones. Todavía está convencido que puede tomar el control y en realidad puede hacerlo por vía del cansancio del pueblo chileno. Hay que comer y pagar cuenta, ergo hay que trabajar y la vida continúa. Pero el pueblo unido puede tomar el control. Definiré dos conceptos. La rebelión. ¿Qué es la rebelión? Es levantamiento, revuelta, alzamiento, revolución, subversión, conspiración, conjuración, pronunciamiento, sedición, insurrección y motín. ¿Qué es la quietud? Tranquilidad, calma, sosiego, equilibrio, inacción, pasividad, paz, reposo, estabilidad, inmovilidad. Tomaré parte de los conceptos anteriores para definir lo que he denominado rebelión en quietud, como la receta para continuar en este levantamiento social. Entonces, es el levantamiento social en calma, con uso de la acción e inacción en paz. Es decir, como primera instancia, todo el mundo deponga las marchas callejeras, que solo terminan en desmanes. Con esto se anula al aparato policíaco militar represor. Trasladar el movimiento social a los lugares de trabajo, de estudio, de descanso, y paralizar el país de los poderosos, no paralizar el país de los trabajadores. Y con esto desde la comodidad propongo la rebelión en quietud. El objetivo no es tener una agenda social desde el gobierno, sino tener una agenda social desde el pueblo. Primer paso. Chile es un país de compra y venta, no se fabrica o construye casi nada, por lo tanto el llamado es reducir el consumo interno a su mínima expresión. Esto paraliza las ventas. Al paralizar las ventas se disminuyen las importaciones, cae el precio de las acciones y se reducen las ganancias de los poderosos. Disminuir el consumo de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones. Todas las medidas de ahorro causarán ahorro familiar, pero cuantiosas pérdidas empresariales. Aplazar la compra de electrodomésticos, prepararse para una Navidad austera, tomarse vacaciones familiares disfrutando de la naturaleza más que de habitaciones hoteleras, reducir el uso de automóvil hasta donde sea posible. Segundo paso, cada día realizar paro de actividades. La primera unas
semana, 1 hora cada día en la mañana al inicio de la jornada. La segunda semana, paro 1 hora en la mañana al inicio de la jornada y otra en la tarde antes del fin de la jornada. Tercera semana, paro de 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Es decir, en un lapso de 3 semanas, el país estará funcionando al 50%. Los empleadores, para resolver la situación, amanecerán con despidos masivos. No obstante, no pueden reemplazar a todo el mundo y los nuevos contratados seguirán las mismas lógicas. Aseguro que los 16 caballos del apocalipsis chileno se irán a pastar a toda América en crisis. Tercer paso, no pedir la renuncia al presidente, pedir que trabaje y, de ser posible, que viva en la moneda. Cuarto paso, presionar desde la ciudadanía para obligar al Congreso a sesionar de lunes a viernes con el 50% de su sueldo y, en el mediano plazo, proceder a la renovación íntegra de todo el Parlamento chileno, es decir, proceder a la aniquilación de la flojera parlamentaria, al reemplazo de todo político viejo que hasta ahora se han servido de su cargo, para así generar leyes modernas que sean perfectibles en el tiempo. Puro abuso es mi Chile amado, puras coimas te cruzan también, y tu campo de flores bordado no es la copia feliz del Edén. Gracias.